En este domingo 14 de julio, el 15º domingo durante el año, seguimos proclamando el Evangelio según San Lucas, esta vez del capítulo 10, versículo 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente pasaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Queridas hermanas y queridos hermanos, ¿quién de nosotros no desea alcanzar la vida eterna? No solo vivir eternamente, sino también vivir la vida con plenitud, con alegría, con paz. Este doctor de la ley le presenta a Jesús la misma inquietud que nosotros tenemos. Jesús lo remite a la ley. El que le hace la pregunta es un especialista en la ley y tiene que conocer la respuesta. De hecho, responde con corrección. La síntesis está tomada de 2 mandamientos. Uno que aparece en el libro del Deuteronomio sobre el amor a Dios, y el otro en el libro del Levítico sobre el amor al prójimo. Ante esta evidencia, el doctor de la ley justifica su intervención preguntando sobre quién es el prójimo, a quién tiene que amar y a quién no tiene que amar. Para los judíos, el prójimo era solo el que formaba parte del pueblo de Israel. También consideraban prójimo al amigo. Incluso para poder acercarse a él, el prójimo debía reunir ciertas condiciones, como por ejemplo no estar en estado de impureza. Jesús le responde no con una definición, sino con una parábola. En ese camino de Jerusalén a Jericó eran frecuentes los asaltos. El texto no especifica de qué nacionalidad es el hombre asaltado, ni dice su nombre. Estaba en una situación de indefensión y abandono, de desesperación, casi muerto. Primero pasan 2 personas, un sacerdote y un levita, los 2 representantes del culto. Lo ven y siguen de largo. Luego pasa un samaritano, alguien considerado infiel a la ley, casi un pagano, un impuro, miembro de un pueblo hereje según los judíos. Este samaritano lo ve, se conmueve y actúa. El vino actuaba como desinfectante y el aceite como curativo y suavizante. Lo cargó sobre su montura, se ocupó de que le cuidaran hasta que estuviera restablecido. Se hizo cargo de la curación con su propio dinero. Y ahí Jesús invierte la pregunta. No se trata de saber quién es mi prójimo, sino de comportarme como prójimo del que sufre. Queridas hermanas y queridos hermanos,
el culto pierde su sentido si lo separamos de la vivencia del amor a Dios y a los hermanos. La liturgia es el momento culminante en donde le entregamos a Dios nuestra ofrenda de amor a los demás, en donde le pedimos perdón por nuestras indiferencias, egoísmos y atropellos, en donde le agradecemos y le imploramos su espíritu. Cada celebración litúrgica es el momento en donde Dios nos comunica su vida, y la vida de Dios es vida en el amor. Solo curamos nuestras heridas cuando curamos las heridas de nuestros hermanos. Fuimos hechos para el amor, y solo en el amor nuestra vida encuentra su plenitud. Muchas veces el dolor o la necesidad del otro cambia nuestros planes, nuestra agenda. Son las irrupciones de Dios en nuestras vidas. Nos propusimos hacer algo, vemos el valor de una actividad a cumplir y de repente el Señor irrumpe en nuestros planes y nos llama a dar una respuesta de amor. Es mi prójimo aquel que sufre, independientemente de su nacionalidad, condición moral, situación económica, religión o etnia. Estamos llamados a aproximarnos a aquel que nos necesita. Hace unos años, un grupo hizo la experiencia de dejar una niña muy aseada y bien vestida en la calle, simulando estar perdida, pidiendo ayuda. Inmediatamente se acercó mucha gente para ayudarla e intentar encontrar a sus padres. Luego dejaron una niña con un aspecto opuesto, con mal olor y con ropas sucias y rotas, vestida muy diferente a la gente que pasaba por ese lugar. Nadie se acercó a ayudarla y muchos se alejaron de ella. Pidamos al Señor la gracia de no excluir a nadie de nuestra solidaridad, de poder vivir lo cotidiano mirando a cada herido del camino, descubriendo a Jesús en aquellos que sufren, porque lo verdaderamente urgente es el amor. Ahí comienza la vida eterna. Un bendecido domingo les desea el Centro de Espiritualidad Palotina.